Continuidad informativa de Canal E y vamos a hablar de una noticia de agenda, en este caso la reglamentación que se espera de la reforma laboral, ¿no? Justamente después de su sanción a partir de la ley Bases y un pedido en particular de los empresarios que nos lo trae Damián Dipache, analista que está conectado con nosotros y nos va a contar al respecto. Dami, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Buen día, un placer como siempre hablar con vos. Bueno, una semana importante, ¿no? Para este tema. Bueno, la realidad es que la ley Bases está en proceso de reglamentación pleno, todo, ¿no? Porque cuando Ujú. ves RIGI, proceso de reglamentación. Ves bienes personales y ganancias, postergan la fecha. ¿Ves blanqueo? Bueno, todavía está en proceso de reglamentación y en muchos casos todavía en la espera de poder abrir las cuentas específicamente en los bancos, los cuales muchos bancos todavía tienen problemas. O sea, está todo en proceso de dirimirse. En el caso de reforma laboral, bueno, hay una conformación de 6 integrantes de cámaras empresariales que efectivamente quieren que al reglamentarse esto no haya ningún tipo de desvío respecto de la letra chica, porque podría derivar, por ejemplo, en conflicto entre la patronal y el sector sindical, el sector gremial. Recordemos que dentro de lo que fue la reforma laboral está el tema del periodo de prueba, que pasó de Ujú. 3 a 6 meses y subiría a 8 meses para las empresas entre 6 y 8 trabajadores y podría estirarse hasta un año en el caso de las pymes hasta 5 trabajadores, que se habla de un blanqueo laboral y hay que reglamentarlo, es decir, no pagar multas ni tener sanciones por los no empleados registrados anteriormente. El fondo de cese laboral Mm. es clave. ¿Por qué? Porque es optativo y tiene que estar acordado en los convenios colectivos de trabajo de cada actividad. Es decir, el convenio de colectivo de trabajo tiene que adherir Claro. efectivamente a este fondo cese laboral. No es que yo ingreso en un sector de la actividad económica e inmediatamente puedo cobrar el Sí. cese. No tiene que adherir efectivamente Bueno, ese convenio colectivo. Dami, ahí todos los interrogantes, ¿no? Sobre quién va a administrar esos fondos y demás. Ya, por ejemplo, desde el sector del comercio, que es uno de los más importantes, ¿no? De la actividad de nuestro país, han anticipado que eso, que iban a adherir justamente, ¿no? De ahí ya ingresa un universo importante. El comercio es uno de los sindicatos más fuertes, llegó a tener 1.250.000 empleados, ahora está por debajo, muy por debajo de ese número. Y en su momento Cavalieri, si bien no se reconocía en términos públicos, fue uno de los primeros en reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, para adherir a este fondo de cese laboral. Un fondo de cese laboral que para mí, dentro de todos los puntos que hablamos, es uno de los más importantes porque cambia fuertemente los incentivos. ¿Qué Ujú. pasaba hasta ahora? Hasta ahora, un trabajador con una trayectoria de 20 años, por ejemplo, en una empresa, el incentivo estaba en que lo despidan. Porque si no lo despiden, no se lleva nada. Si el empleado renuncia, no se lleva nada de la empresa. Entonces el incentivo estaba puesto en que lo despidan. ¿Qué pasa a partir del fondo de cese laboral? Yo tengo un empleado o soy empleado de una empresa. Sí. Ahora el empleado tiene mayor nivel de decisión sobre su puesto laboral. ¿Por qué? Porque si hay una pyme que le pague mejor, el empleado deja el trabajo, se va a otra pyme que le da mejores condiciones de trabajo y se lleva su fondo de capitalización, ¿entendés? Se va con algo siempre. Y si hay en un mercado muy dinámico desde el punto de vista económico y laboral, en esa empresa tiene otra, consiga a los 2, 3 años una de mejores condiciones y se va de la empresa y se sigue llevando el fondo capitalizable, ¿me entendés? Entonces eso Es cambia fuertemente interesante el eso. incentivo. Claro, claro, o sea, se toma como esa antigüedad dentro del mismo segmento, ¿no? Si es que adhirió. Exactamente. Y el empleado de esta manera tiene mayor poder de decisión. Es decir, yo te diría que el empleado está más empoderado que antes. Y el problema lo tiene la pyme porque si no, paga bien. Si no, le da mejores beneficios al empleado. El empleado tiene la oportunidad ahora de irse y se lleva su fondo capitalizable. Ujú. ¿Entendés? Entonces, la realidad que fuertemente los incentivos, este es el gran, para mí, de la nueva ley laboral, me parece que es el gran punto. Y después está la letra chica sobre lo que fueron bloqueos sindicales y causal de despido, que Sí. increíblemente esto tuvo que estar escrito en la ley, algo que vos decís, ¿cómo puede ser que tuvieron que poner un protocolo
en la ley para interpretar qué es un bloqueo y cuál es el causal por el cual el bloqueo se realiza. Es increíble, pero eso está pasando en Argentina. Y después los trabajadores independientes con colaboradores, que está más ligado a lo que es un autónomo, un monotributista que puede emplear hasta 3 trabajadores. Claro. Todo esto es lo que se está tratando ahora de reglamentar en la letra chica, justamente para que no haya doble interpretación Ujú. en la ejecución de esta reforma laboral, ¿no? Me imagino que la pregunta es si incluso con la extensión, ¿no?, de este periodo de prueba, e incluso con la moratoria, ¿no?, para aquellos trabajadores que no estén declarados formalmente, si van a ingresar al sistema formal, ¿no?, como otro de los grandes puntos, ¿no?, para el gobierno, ¿no? Si se van a blanquear, si va a haber más empleo registrado. Bueno, el empleo registrado en Argentina viene cayendo fuertemente y además viene cayendo la cantidad de empleadores. Ahí hay un buen informe que hizo el fin de semana Daniel Estico en Infobae en que muestra que la cantidad de empleadores del 2017 al 2023 cayó 6,7% y los empleos registrados casi en la misma proporción. ¿Qué es lo que pasó? Sí, uno puede llegar a decir, bueno, también estuvo la pandemia, también tuviste un periodo durante el cual la economía sigue sin crecer. Claro. Para una pyme sostener el ciclo económico decaído, esta inflación tan fuerte, porque tuvimos caída de la actividad económica con inflación, ha sido muy, pero muy difícil. Por lo cual yo creo que los incentivos ahora están dados para que efectivamente las pymes tengan mayor predisposición a contratar en forma registrada, a punto tal que tenemos que decir lo siguiente. El mayor enemigo del empleo A ver, es un juicio, 1.500 claro. juicios laborales, 2003. El 2023 cerramos con 144.000 juicios laborales. Si en Argentina hay 620.000 pymes, un cuarto de las pymes se comieron un juicio. Entonces, esto es fundamental. O sea, el enemigo del trabajo es justamente la legislación. Esto de alguna manera cambia. El hecho de el blanqueo laboral sin pagar multa ni tener sanciones implica que ya efectivamente eso quede registrado y quede establecido, Claro. por lo cual es positivo. Ahora la economía tiene que crecer para que uno pueda generar empleo, eso es fundamental, ¿no? Sí, sí, sin duda, Dami. Antes de despedirte, el otro tema que nos traías es la eliminación, ¿no?, del impuesto país para el 1 de septiembre. ¿Se definió que va a hacerse a partir del próximo mes o estamos en veremos todavía? Bueno, es Caputo a Caputo. Esto, yo lo definiría así. ¿Por qué? Porque por una parte, Caputo lo quiere eliminar a partir del 1 de septiembre. Ujú. ¿Para qué? Para lograr una buena reputación del mercado. Si yo ni bien iniciado el mes. ¿Qué le dice la otra parte de Caputo a Caputo? Dice, mirá, la realidad es que el paquete fiscal en su reglamentación viene muy pero muy lento, a Mm. punto tal que la AFIP tuvo que extender el periodo de presentación de ganancias y bienes personales, a Claro. punto tal de que el blanqueo está en veremos, a punto tal de que el adelanto de bienes personales está en veremos, por lo cual Caputo le dice a Caputo, si vos levantás el 1 de septiembre, mirá que la recaudación sustituta, por lo cual vos prevés que el impuesto país va a tener digamos, una especie de compensación, no la vas a tener, porque el paquete fiscal todavía no está aplicado. La realidad que, imagínate que si efectivamente levanta el impuesto país, es el impuesto que más creció, 1.500% es lo que creció el impuesto país, Claro. y justo crece en lo que él va a eliminar. ¿Por qué crece en lo que él va a eliminar? Bueno, el tributo creció 5 veces más A el ver. resto de las importaciones y por el BOPRIAL y el giro de utilidades y dividendos. Esos 3 ítems justamente son los que se levantarían, ¿entendés? Entonces es una definición, te diría, estratégica, Ujú. porque si lo levanta el 1 de septiembre, va a tener que sacrificar recaudación en un momento que quiere mantener el superávit fiscal primario sin necesidad de ir al mercado a buscarlo. Es una definición absolutamente, digamos, estratégica la que va a tomar Caputo respecto a la reducción de este impuesto, si lo va a hacer a partir del 1 de septiembre. Sin duda, ¿no? El costo de no hacerlo también sería alto en cuanto a la confianza, ¿no, Dami? Con eso que nos decías al inicio. Confianza y otro punto. Caputo de ahora en más no ve la inflación minorista, ve la inflación mayorista. Mm. Es decir, los precios mayoristas. Si él baja a partir del primero el impuesto país, probablemente ese 17,5
al 7,5%, los precios mayoristas cedan aún más en el mercado. El objetivo es que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, precios mayoristas vayan al 2% en la Mm. núcleo, influyan sobre el núcleo y efectivamente logre el cometido, que la inflación núcleo y la devaluación del peso frente al tipo de cambio oficial corran a la par, al 2%. Si él demora esto, ese objetivo también se va a dilatar en el tiempo. También tiene esa afrenta por delante, es decir, ¿qué mantengo? ¿Superávit fiscal, recaudación o bajo impuesto país? ¿Sacrifico recaudación? ¿Le doy un alivio al empresario? Y de alguna manera me beneficio porque me va a impactar en los precios mayoristas a la baja y luego la inflación de los precios minoristas para mantener claro y PEC. Hay un costo que pagar, hay una decisión que tomar, todo no se puede en la vida, la va a tener que tomar en los próximos 10 días. Dami, gracias, como siempre, por atendernos y traernos estos temas de agenda. Un placer, abrazo grande. Otro para vos.